Pues primero que todo agradecer la presencia de Pacho Gómez, persona demasiado conocida en La Mojana, exalcalde del municipio de Majagual, y más que eso, mojanero de toda la vida. Agradezco a Henry Huertas haber hecho el contacto con Pacho para que él nos comparta mucho de su conocimiento en estos seminarios. Pacho preparó una presentación que se llama La Mojana, víctima de muchos errores. Lo que quedamos con Pacho es que en el caso en que digamos, se extienda mucho la presentación, paramos más o menos a las 12:15 para que haya una sesión de preguntas, y si queda, digamos, más tela por cortar, la continuamos en 8 días. Entonces, no siendo más y agradeciendo la presencia de todos, le doy la palabra a Pacho. Muchísimas gracias y adelante. Adelante, Pacho. Doctor Jorge, muy buenos días para usted y para todos los amigos que están conectados, igualmente para los que siguen Telemojana, Canal 4 en los municipios de Majagual, Guaranda, Achí y Sucre, y también a los televidentes de Canal 8 en la ciudad de Sincelejo. Saludes a todos. Empiezo por agradecer infinitamente que el doctor Jorge y las directivas me hayan invitado para compartir algunas experiencias, algunas reflexiones con tan distinguidos seguidores de este seminario. Como ustedes ven, el título de esta conferencia es La Mojana, víctima de errores. Yo les voy a pedir el favor a los que me están siguiendo que anoten mi correo y el número de WhatsApp, porque tal como acordé con el doctor Jorge en una conversación anoche, documento que yo mencione y alguien esté interesado, gustosamente yo se lo haré llegar. Libros, estudios, cualquier tipo de información, yo se la haré llegar porque la mayor parte la tengo ya digitalizada. Deseo empezar esta conferencia dando unos reconocimientos a personalidades importantes que de una u otra forma han ayudado y le han parado bola desde el principio a este problema que vive en nuestra región. Indudablemente, luce con luz propia el doctor Apolinar Díaz Callejas, mi padre difunto, Francisco Gómez Negrete, el doctor Manuel Huerta Rieta, Orlando Fal Borda, el doctor Bernardo Ramírez del Valle, el señor Rafael Enrique Llanos de Ayapel, el doctor Johnny de la Osa de Ayapel, excelente conferencia hizo hace algunos días, el distinguido amigo Isidro Álvarez Araba, el doctor Carlos Martínez Simán, el distinguido amigo Roberto Martínez Monroy de Majagual, el señor Donaldo Mendoza de la Boca del Cura, que yo digo que es la persona que más conoce de Río Cauca en el mundo, el historiador José Manuel Jiménez, Jimenito, papá del doctor José Manuel Jiménez Regino, el abogado que lleva las causas de la región de La Mojana. Igualmente Abel Regino, al exalcalde Saúl Llano, a Neyman Estrella de Majagual, al doctor Luis Arrieta Cervera, a Pablo Elías Barrio Nuevo, mi compañero de lucha siempre, a quien incluso en varias oportunidades me salvó la vida en las aguas del Cauca, el doctor Julián Díaz Arce, el historiador de Majagual, el doctor Ángel Villarreal, luchador toda la vida a favor de La Mojana, el doctor Camilo Daza Regino, nuevos valores, abanderado de las luchas, el exalcalde Enrique Zambrano, recientemente fallecido, el doctor Carlos Camargo Asís, el defensor del pueblo. ¿Cómo no lo vamos a reconocer cuando logró uno de los sueños nuestros, que era entablar una acción popular a favor de una región que se está destruyendo? El actual alcalde de Guaranda, Norberto Beltrán, la niña chica Arriola, una señora ya mayor de edad que se envejeció
haciendo comidas a medianoche, tapando los chorros en la boca de los moncholos. Adalberto Estrella, un luchador, y muchos luchadores más que se nos olvidaría de todas formas, o llevaríamos mucho tiempo mencionar tanta gente. Vamos al grano. Doctor Apolinar Díaz Calleja hizo visible ante Colombia y el mundo la problemática de la mojana. Ahí yo quiero insistir mucho. Caragato no es lo que ha hecho visible a la mojana. Realmente lo que ha hecho visible a la mojana es la destrucción que empezaron a principios del siglo XX y personalidades como el doctor Apolinar Díaz Calleja, quien, como lo vamos a ver, luchó incansablemente por la región. Abogado de la Universidad de Cartagena, se estrenó en la política con el asesinato de Jorge Deza Gaitán el 9 de abril de 1948. Era abogado del sindicato de los obreros de petróleo de Barranca Bermeja, y cuando empezó la represión, inmediatamente conformaron una junta de gobierno, prácticamente declararon una república independiente liberal en Barranca Bermeja que presidió el doctor Apolinar Díaz Calleja. La junta se llamó la Junta del Poder Popular. Posteriormente, cuando ya se implantó la hegemonía conservadora, fue apresado y aquí en Bogotá fue sometido a un consejo de guerra, de donde fue absuelto y él mismo se defendió a pesar de la represión de esos tiempos. Experto en asuntos constitucionales de reforma agraria, problemas agrarios, temas internacionales, y fue el impulsador del primer estudio grande que se hizo a favor de la mojana, de la misión Colombo holandesa entre 1972 y 1976, autor del libro Agua del Hombre y el Hombre. Quien esté interesado en todas estas obras que yo mencioné me dicen y yo gustosamente se las regalo. El libro sobre la mojana, el último libro que escribió la reforma agraria en Colombia, Venezuela y Brasil. Y lo más importante fue que hizo visible la problemática de la mojana ante el mundo. Y los mojaneros los recordamos con infinito cariño porque fue quien cerró la boca del cura berraco. Otra personalidad de nuestra región es el doctor Manuel Huertas Vergara, tío del doctor Henry Sanmarquero, el mayor estudioso de la cultura zenú, ¿sí? A tal punto que en el departamento de Sucre, en la ciudad de Sincelejo, está el Museo Arqueológico Zenú que lleva su nombre. Escritor, publicador de revistas, y sobresale al lado de Fal Borda como investigador estrella de la cultura caribe. Gran amigo, aprendí mucho de él. Anduve algunas regiones de nuestra región, algunos sitios en la región con él, y siempre era aprendiendo lecciones importantes sobre nuestra ancestralidad. Bernardo Ramírez del Valle, abogado, periodista, historiador, es de todo, ¿sí? El alumno más aventajado de Orlando Fal Borda. Él es el mayor exponente del sintipensamiento del Caribe colombiano, mojanólogo destacado en desarrollo de la YAP, la investigación participativa de Orlando Fal Borda y de Miguel Ángel Osorio Mao, director del pensamiento regional Cepensar Caribe por la autonomía regional. Escribió la obra que yo más le admiro a él, es la historia local de la mojana, que tuve la oportunidad de estar al lado de él, porque esta fue una iniciativa del Plan Nacional de Rehabilitación, para lo cual se convocó un seminario dirigido por Orlando Fal Borda en Monpós. Ahí participé yo y trazó las líneas de cómo era la historia local oral. ¿Sí? Es un documento que desafortunadamente no ha trascendido, pero es la historia plasmada de la mojana en boca de nuestros abuelos
y de nuestros antepasados. Nadie conoce más la mojana que Bernardo Ramírez del Valle, y lo digo yo que soy mojanero neto, pero él aplicó elementos de la ciencia para plasmar en documentos, y ante eso uno se quita el sombrero. Igualmente escribió un libro. Todas estas obras están a disposición del que quiera. Me escribe el correo electrónico y yo se los mando. La Mojana, Poblamiento, Producción y Conflicto Social, con la colaboración de Edgar Rey Sinning, y lo dirigió también Orlando Palborda. Tiene también Memoria del Foro Agroindustrial de la Mojana. Trabajó en los planes de ordenamiento territorial de todos los municipios de la Mojana, y él es el que mejor define qué es el sentipensamiento. Es pensar con el corazón sin perder la razón, sin perder la cabeza por la emoción. Es lo que tenemos que aplicar cuando estudiamos nuestra región. Isidro Álvarez Jaraba, profesor, filósofo, docente, creador de la ruta mágica por las aguas de Macondo, es gabólogo y es el abanderado de la iniciativa que está llamada a preservar el mundo, y es la gobernanza y armonianza del agua. ¿Cómo conocí yo a Isidro? Isidro había escrito un libro, Azúcar, que se lo ayudó a publicar Ángel Villarreal, exalcalde de Sucre, excelente exalcalde. Fue condecorado como uno de los mejores alcaldes de Colombia. Yo tuve la oportunidad de asistir a ese homenaje que se le hizo aquí en Bogotá. Yo era alcalde de Majagual, y una mañana alguien tocó la puerta de la casa y yo me asomé y era Isidro. Habían fiestas de toros en Majagual y yo me imaginé, Isidro viene para los toros. Y yo le dije, profesor, y viene para los toros. Y dice, no, lo vengo a buscar para que usted me lleve a conocer el mayor encanto que tiene el territorio zenú, la isla de Macancá, que inexplicablemente Clemencia Plaza ni Falchetti mencionan, cuando la isla de Macancá, que queda en el centro de la Ciénaga de la Sierpe, fue la sede de un imperio zenú grandioso y poderoso, alrededor del cual García Márquez escribe la leyenda de la Marquesita, la leyenda de los brujos de la Sierpe. Y entonces él me dijo, para que usted me mande. Y yo dije, no, ante una cuestión de esa yo voy contigo. Sí, yo desde pequeño había conocido todo ese sector por allá. Y fue un placer compartir ese viaje con Isidro, donde aprendí tantas cosas de su pensamiento, y de ahí empecé yo una admiración extrema por este mojanero de oro. Escribió también el libro El País de las Aguas, que tuve el honor de organizar el lanzamiento en mi pueblo, ¿sí? Porque yo le dije, ese honor no se lo damos a Sucre, dáselo a Majagual, que nosotros queremos compartir tu sapiencia, toda tu experiencia, tu labor tan productiva que estás haciendo a favor de la letra y de la cultura. Lo hicimos en Majagual, llevamos los gaiteros de San Jacinto y hubo transmisión en directo de Telecaribe, ¿sí? Después él escribió Al final de los vientos, y es una vida entregada a dar a conocer a la Mojana y a conocer también la riqueza de nuestra ancestralidad y de nuestra cultura. Robert Martínez Monroy, un agricultor ganadero de la región de la Mojana, profundo conocedor del río Cauca y de Magdalena. Yo a él lo llamo el hombre de piedra, porque doctor Jorge, él dice que el río Cauca lo único que le tiene miedo es a la piedra y a las estrellas. Las estrellas son los pentápodos, de los cuales saben los ingenieros, ¿sí? Él fue, imagínense, marino, capitán de embarcación de lanchas por el río Magdalena, por el río Cauca, por el río Nechí, por el río Chicagua y por el río Cesar, ¿sí? Ese sí conoce de la región,
y yo me considero un discípulo de Robert Martínez. Le aprendí mucho y lo que sé de la Mojana y de enfrentar al Cauca se lo aprendí a él. Y cuando yo digo esto, esto es grande, porque yo digo de que en la región modesta parte, solamente después de Donaldo Mendoza, nadie ha tapado más chorros que yo en la región de la Mojana, como le dije a Johnny de la Osa. Le dije, yo me volví viejo tapando chorros, lo mismo que Robert Martínez. Ya hoy no están esas líderes. Toda esa lucha contra el Cauca lo han enfermado, problemas de los riñones, pero siempre defendiendo nuestra región. Es experto en la técnica del castor para tapar los chorros. Después hablaremos de eso. Récord en cierre de rompedero. Discípulo seguidor de Apolinar Díaz Calleja, la figura más grande que ha dado la política y el estudio social del departamento de Sucre. ¿Sí? Y repito eso, es el hombre de piedra, ¿sí? Luchando contra el río Cauca. Y esta es una figura venerable, el doctor Johnny de la Osa de Ayapel. Escuchamos con entusiasmo esa maravillosa conferencia que dictó hace algunos días, ¿sí? Cuando lo escuchaba, me parecía escuchar a Apolinar cuando hablaba, historiador, investigador, ensayadista, mojanólogo como ninguno. Es un orgullo de verdad que la Mojana tenga hijos como el doctor Johnny de la Osa. Rafael Enrique Llanos, agricultor, luchador, ganadero de Ayapel, fue amigo de Apolinar Díaz Calleja. Lo conocí en mi casa cuando llegaba Apolinar Díaz Calleja a visitar a mi padre. Él iba desde Ayapel por la vuelta de Cañobarro, ¿sí? Y por la vuelta de Guaranda a encontrarse con Apolinar y acompañando a Apolinar en todos esos recorridos que hizo. Es un luchador icónico contra las inundaciones. Después vi al hijo siguiendo las huellas y enseñanzas de su padre desde el chorro de los Brazuelos que él enfrentó, tocó las puertas del gobierno de Antioquia, le mandaron una draga. Ahí se convenció que esos chorros en la Mojana no se tapan con dragas y utilizó por primera vez en la Mojana la figura del bolsacreto, que es la bolsa de arena pero con cemento, porque es que las bolsas de arena solas no son garantía de estabilidad. Y no puedo ser inmodesto. El mayor honor que yo he recibido en mi vida fue que Apolinar Díaz Calleja me haya dedicado un capítulo, ¿sí? En su último libro, escrito en los últimos días de su vida. ¿Sí? El libro es La Reforma Agraria en Colombia, Venezuela y Brasil, refiriéndose a la amistad que tuvo con mi padre, Gómez Negrete, un negro alto, ¿sí? Afrodescendiente, loriqueño. ¿Sí? Apolinar escribió lo siguiente. Este artículo es mi homenaje a su hijo, José Francisco Gómez Osorio, alcalde de Majagual por elección popular, y quien se ha constituido en el más combativo y dinámico luchador por las obras de control de inundaciones y salvación de la región de la Mojana y de la cuenca Magdalena-Cauca. Gloria y honor y la honra al nombre del doctor Apolinar Díaz Calleja. Yo le había dicho al doctor Jorge, porque ellos exigen que estos espacios sean netamente académicos, que yo no iba a hablar de Caregato. Pero ayer yo recibí una llamada del presidente, me escribió el presidente de la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Majagual, hablándome de la tragedia que vive nuestra región. Y en la tarde recibí la llamada de una comadre que yo tengo en un corregimiento de San Benito, ¿sí? Que se llama La Mina, ese corregimiento. Y yo le pregunté por la hijada y le pregunté por sus dos hijas más pequeñas que tiene, ¿sí? Y me dijo, don Pacho, yo quiero decirle, anoche mis hijas no durmieron porque no probaron un bocado de comida. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué le diste? ¿Qué le dado? No, yo lo único que le estoy dando de comer a mis hijas es cilantro con agua.
Y yo le dije, no le echas más nada. Yo, con el afán de la sociología, de conocer, porque la extrema pobreza en nuestra región se dice que es cuando no hay sal. Y le dije, no le echaste ni sal. Y me dijo, es que no tengo nada. Tenía una panela, oye, y la panela se me acabó. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Sí? Terrible lo que vive en nuestra región. El cilantro de allá de la Mojana no es el cilantro como de acá del interior. Es un cilantro de hoja pancha que nace silvestre, pero que ahorita ya no habrá nada porque las inundaciones lo acaban. Qué tristeza y qué tragedia está viviendo nuestra región. Y yo ante eso, doctor Jorge, tendría que hablar del problema de Caregato, porque todos mis paisanos nos están siguiendo por televisión y por algunas emisoras y ellos no nos perdonarían que hablemos de eso. Yo soy matemático y físico y las cosas deben empezarse siempre por el principio. Caregato. ¿Por qué se llama Caregato? Resulta que ahí tenía una parcela un señor llamado Miguel Garavito, que él tenía la cara como pelúa y entonces la gente le decía cara de gato. ¿Sí? Ese es un dolor de cabeza desde hace varios años. El Caregato rompió la primera vez en el 2005, octubre. Yo era alcalde de Majagual. Se tapó en el 2006 en 4 meses. En esa oportunidad, la boca alcanzó 5 kilómetros y lo tapamos en 4 meses. ¿Sí? Pero volvió a romper, y esto es importante, en agosto de 2022. 16 años después. ¿Sí? 16 años. No como dicen los que no quieren ayudar a Mojana de que, ¿para qué vamos a tapar eso si eso se vuelve a romper? No, no es así. Es como si dijéramos que Armenia la reconstruyeron con el temblor del 99, ¿sí? Porque ya, no, porque hace 50 años se había destruido, también con un terremoto, ¿sí? Como dijeron, Armenia no se va a reconstruir porque ya se reconstruyó hace 50 años. Caregato rompió fue por culpa del Estado. Nunca se le hizo mantenimiento. Imagínense que en el 2009, es que somos de mala, en el 2009, un remolcador carbonero de la flota fluvial carbonera limitada de Barranquilla, de los ricos y de los millonarios, ¿sí? Tuvo un accidente entre los marinos y se le soltaron 3 planchones. Y los 3 planchones fueron a reventar a donde estaban los espolones de Caregato. Destruyó el espolón número 1, el número 2 y el de la Mexicana el número 2. ¿Sí? Y eso no hubo forma. Pusimos denuncios, se le avisó al gobierno de que rehabilitaran eso, como eran los poderosos de Barranquilla, esos espolones. ¿Sí? Y no obstante, haberse destruido la batería de espolones, porque fueron 15 espolones que se construyeron, ¿sí? Demoró 16 años para romperse y no hubo mantenimiento. Y antes de romperse Caregato, toda la región decía, porque es que vamos a ver en lo que vamos nosotros a adelantar en esta conferencia, que el Cauca siempre avisa, es lo que uno dice, ya el Cauca marcó, ¿sí? Y el Cauca marcó, y la gente y toda la región avisando al gobierno, ¿sí? Y el gobierno hizo caso omiso del clamor de una región, porque nosotros sabemos cuál es la tragedia de una inundación, es la muerte, es el acabose, ¿sí? Entonces ya entramos ahí, por qué se llama Caregato y cómo fue la tragedia esa, ¿sí? En la Mojana nosotros tratamos los chorros, ahí ven ustedes esa foto, con la técnica del castor. Siempre, siempre, y eso debo subrayarlo, hasta ahora no ha habido un método mejor artesanal, nadie lo ha inventado, que son las corralejas, las trincas le llamamos, ¿sí? Eso las clavamos nosotros con martinetes hecho con el balde de la retroexcavadora, o hacemos los martinetes artesanal con una horqueta y con la fuerza humana clavamos los postes. Generalmente son de solera, que por lo menos a mí siempre me las regalaba la comunidad. ¿Sí? Son caras y la gente las vende ya, pero cuando nosotros la gente era
solidaria y sabíamos que estábamos exponiendo nuestras vidas y nos regalaban toda esa madera, ¿sí? Nosotros cerrábamos así con las corralejas y es la única forma de garantizar. Y es más, si se hubiera utilizado las corralejas en Caregato, ya en estos casos no de solera, sino de tubos, eso ya hubiera estado cerrado hace tiempo y eso nunca hubiera roto, ¿sí? Y utilizamos la piedra, que Robert Martínez, que nos está escuchando, sabe que es lo único que el Cauca le teme, se asusta, ¿sí? Sacos llenos de tierra, casi siempre de cerro, porque esa lleva piedra meteorizada, llaman los ingenieros y los geólogos, meteorizada, llevan piedritas, y eso con el agua del río Cauca se encalicha, ¿sí? Da tierra de cerro y allá hay cerros abundantes para buscar tierra cuando hay esos problemas de inundación. Y ramas, echamos las ramas, los tapones que vienen, todo se tira hacia el chorro, aplicando la técnica del castor, en la cual nunca hemos fallado, nunca hemos fallado, siempre hemos sido exitosos. Las obras de la técnica del castor, ¿cómo las hacemos? Primero, hay que llevar una enfermera. Si vamos a empezar a tapar un chorro y ustedes no ven que hay una enfermera con pastillas, con algunas, algunas pomadas y eso, empiezan mal. Porque siempre en esto, la motosierra, el barretón, la pala, ¿sí? Siempre hay algún accidente. ¿Sí? Primero, una enfermera. Si ustedes ven que el que está frente de la obra no lleva una enfermera, digan, no tapa el chorro, no lo tapa. Y hay que trabajar las 24 horas del día. Esos mascachicles que trabajan apenas en el día no tapan los chorros, porque es que el Cauca no descansa. Y el Cauca trabaja 48 horas al día. Y que me lo diga Robert Martínez, que me está escuchando, y Ángel Villarreal. ¿Por qué digo 48 horas? Porque el trabajo del Cauca en las aguas superficiales es distinto al trabajo que hace el Cauca en las aguas inferiores, que van por abajo, son las más peligrosas. Entonces, el Cauca, ¿sí? Que es un río vivo, inteligente, ¿sí? Trabaja con eso las 48 horas, 24 por arriba y 24 por abajo. Y si quien va a tapar el chorro se dedica solamente al día, fracasa, fracasa, porque el río Cauca tiene un pulso, ¿sí? Que fácilmente una noche sube 1 metro, baja 2 metros, sube 3 metros, ¿sí? Y eso es normal. Eso no son casos fortuitos ni de fuerza mayor. Eso se llama el pulso del río. Y para uno dominarlo necesita trabajar las 24 horas del día. Entonces, más importante, cuando uno va a tapar un chorro, que el costal, que la pala, son las farolas, ¿sí? Tiene uno que llevar la farola. Trabajar en las corralejas o trincas, hacerlas empalizadas. A veces no es necesario construir la corraleja en ambos lados, ¿no? Se construye en una parte, depende de la altura. Ahora vamos a mostrar el último chorro que tapamos con Robert, con Enrique Zambrano. Y tú ahí al frente fue Enrique Zambrano, ¿sí? Que no hubo necesidad de hacerlo en ambas partes, sino la parte de atrás. Nosotros utilizamos las orejas. Orejas son estructuras de tierra, ¿sí? De tierra, de préstamo lateral, pero se construyen lejos del río. Como dice Adalberto Estrella, al Cauca no se le puede torear de frente. Uno se le va atrás y construye una oreja, sea rectangular o semicircular, pero lejos de donde está el chorro. Y el Cauca se deja tapar con las orejas. Lo demostramos nosotros en la TEA, ¿sí? Que con Robert Martínez, y fue idea de Robert Martínez, Lucho Arrieta y de Estrella, ¿sí? Dijimos, no, ya los ingenieros, yo creo que me debe estar escuchando el doctor Antonio Puente, que fue quien tapó eso con la parte técnica, pero él recuerda que nosotros hicimos la oreja para que usted pudiera trabajar, porque la corriente del agua era muy fuerte. Y cuando construimos la oreja, el chorro murió y ya usted pudo trabajar con los pilotes, con los planchones, con los tubos, ¿sí? Y la piedra.
las estrellas o los pentápodos, los bolsacretos, bolsas de arena no, bolsacreto, hay que echarle cemento como las que están en la entrada de la planta eléctrica del matadero de Guaranda. ¿Cuántos años no llevan esos bolsacretos ahí? ¿Sí? Y lo mismo en el Brazuelo, lo que hizo Saullano. ¿Sí? Los pilotajes artesanales, si no hay la piloteadora, lo podemos hacer. Los bultos de tierra, hojas de corozo, rara vez arena. Lo primero que hacemos cuando se rompe un chorro es endurecer los extremos. Cuando se rompe un chorro no hay que dar más vueltas. Hay que correr inmediatamente a endurecer los extremos para que no abra más. Y eso cómo se tapa, con piedra, con palos, con la solera, como rompe, y eso antes de 24 horas o de 48 horas, tiene uno que tomar los extremos, no se va a poner a esperar los planchones que vienen de Magangué, ni las pelotadoras que vienen de Barranquilla. Entonces uno hace con las retroexcavadoras, hinca la solera y se endurece para que no se siga abriendo más. Y el extremo que más se abre es de aguas abajo, ¿sí? Entonces a ese es donde hay que echarle las piedras. Yo recuerdo ese problema grande que se nos formó nosotros allá en la TEA con el doctor Antonio Puente, a quien lo recordamos con infinita gratitud y admiración, porque él es un excelente profesional, pero él después tuvo que convencerse que los hijos mojaneros también teníamos el conocimiento de eso y podíamos ayudar. Y después de muchas peleas llegamos al pacto de que teníamos que trabajar unidos para poder cerrar esa vaina. Eso de peleas en el Cauca, eso no se puede. Bueno, nos unimos, pero cuando todavía no habíamos hecho las paces con el doctor Antonio Puente, cuando vemos nosotros es una tarde que llega Robert Martínez con un planchón lleno de piedra del Cerro de las Varas, ¿sí? Que un retroexcavador suicida hizo brincar las retro del planchón al cerro y después del cerro para el planchón. Eso solamente lo hacen los retroexcavadores mojaneros que hacen eso. Si llevan los trabajadores de Bucaramanga, de Barranquilla, estamos muertos porque ellos no saben de eso. ¿Sí? Mario Vargas de Guaranda. ¿Sí? Y Robe venía manejando el planchón. Se acordó de su época de marino, ¿sí? Y le dio la vuelta y todo el mundo mirando a Robe cuando venía. Le dio la vuelta al río Cauca y lo paró abajo del extremo de abajo del chorro. Y enseguida el doctor Puente no le gustó eso, ¿sí? Porque él tenía otra técnica, él no de la técnica del castor. Eso somos los mojaneros, ¿sí? Y entonces le dijo al funcionario de Invía que estaba ahí para que me dijera a mí como alcalde que no permitiera. Y entonces yo le dije, sí lo vamos a hacer. Entonces, Robert, tira la piedra. Y empezó a tirar piedra y el chorro dejó de abrirse. Si en ese momento Robert Martínez no tira la piedra, ese chorro hubiera llegado hasta Magangué. Es un chorro muy agresivo. Se hubiera llevado a Chi, ¿sí? Pero cuando se le tiró la piedra, dejó de ancharse y entonces el ingeniero pudo trabajar mejor, ¿sí? Nunca usamos dragas cerca de los chorros. Eso no se puede hacer. Si usted se pone a traer el agua del Cauca para el chorro, es un daño y nunca va a poder tapar. Las dragas se ponen lejos de los chorros. Y si hay que llenar costales, se llenan lejos de los chorros. Y se transporta en canoa o a hombro con cuadrillas, ¿sí? Pero las dragas no pueden estar nunca enfrente de los chorros. ¿Por qué? Porque está trayendo el agua y está formando cantiles, ¿sí? Que lo que hacen es dañar el lecho del río Cauca y después imposibilitan los trabajos. Se necesitan costales, muchos costales, no 2.000 costales. Para tapar un chorro, 2.000 costales es un chiste. Con 2.000 costales no tapamos ni el agujero de una aguja de coser, ¿sí? Nosotros en la TEA nos gastamos 80.000 costales, 80.000. Y eso se consigue. Los agricultores lo dan, Federón los da,
Y el gobierno también, las gobernaciones y las alcaldías también tienen que dar. Y grandes cuadrillas. Eso cuando uno empieza a ver trabajos con 3, 4 personas y enseguida uno dice, eso no lo tapan. Nosotros tapamos con cuadrillas de 200 personas y hasta 300 personas, ¿sí? Porque hay que tapar eso rápido y trabajar las 24 horas del día, ¿sí? Y además, uno tiene que llevar agua, porque el trabajador no puede tomar esa agua de mercurio, que es el agua que le dio la señora, la comadre mía, a la hijita. Cilantro con agua de mercurio, terrible. ¿Sí? Tiene uno que llevar agua, tabaco, aguardiente, pastilla y bastante comida, porque el agua da hambre. ¿Sí? Nunca draga de minería ilegal hemos usado en La Mojana, porque eso trae a la gente mala. Y además los mineros no saben tapar chorros, ellos saben es romperlo. Los rompen en la montaña, los rompen en el río. Las dragas de allá que hay en Claver, en la vía Nechí, llevaron una draga el año pasado nueva, que de pronto es más poderosa que la Paula 14. ¿Sí? Saca la tierra de 30 metros de profundidad, succiona. ¿Sí? Y todos esos elementos son para nosotros. Pero también hay obras de alta tecnología, como la que utilizó nuestro queridísimo amigo el doctor Puente, ¿sí? Tapando Caregato y tapando Santa Anita. Sí, ellos también, pero casi siempre utilizan la sapiencia local. ¿Sí? Son soluciones mixtas. Buscar a gente que sepa de eso. Todo el mundo no sabe de eso. ¿Sí? Bueno, y lo más importante, los mojaneros y la gente del interior que nos está escuchando tienen que quitarse esa narrativa de la cabeza que cuando crece el río no se pueden tapar los chorros. Eso es mentira. Si nosotros los hemos tapado en aguas altas, ¿sí? en verdaderos barrejobos, con caudales de 4.800 metros cúbicos por segundo, ¿sí? O es que nosotros queremos por debajear la inteligencia colombiana, la ingeniería colombiana. Nosotros allá hemos tapado en aguas altas. Cuando rompe Caragato en el 2021, primero, el gobierno llegó tarde, a mes, ya nadie había endurecido los extremos y se anchó eso tremendo, alcanzó casi 2 kilómetros. ¿Sí? Cuando uno habla de esos chorros, la gente cree que eso uno está exagerando. ¿No? Y sin embargo fue un chorro pequeño, porque en el 2005 había abierto 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, entonces la gente decía, eso no lo tapan, eso no lo tapan. No seamos negativistas. Nosotros podemos tapar todo lo que sea, así sean aguas altas porque se han hecho, o es que nosotros no somos capaces ahora. ¿Sí? Verdaderamente que el pollo purina nos está desnaturalizando. Yo, si nuestros viejos y nosotros lo hemos hecho, ¿cómo no se va a hacer? Entonces, que porque sube el río 1 metro, entonces ya se van a suspender los trabajos. No. Y el río Cauca, en el 2023 y en este año, prácticamente ha estado seco. Seco. Usted va a Guaranda y hay barranco. Bueno, no digan Guaranda porque el agua se está yendo por Caregato, pero usted va a Nechí y hay barrancos. ¿Sí? Va a Caucasia y hay barrancos. Va a todos esos pueblos, a Margento y hay barrancos. ¿Sí? Entonces, esa no puede ser excusa de que no se puede tapar porque el río está crecido. Sí se podemos tapar. O dejemos de tomar pollo purina que nos está haciendo daño. Aquí lo que pasa es que la explosión de la corrupción en la unidad de riesgo ha afectado el cierre de Caregato. Eso no lo podemos negar. Una explosión explotó y las esquildas nos han llegado allá. ¿Por qué? Allá se formó un nudo, ¿sí? Un nudo gordiano, formado por un lado la administración y por otro lado el consorcio contratista. ¿Sí? Nosotros queremos elevar el clamor. No pueden hacernos víctimas de esa falta de entendimiento o falta de decisiones. ¿Sí? Ese chorro de Caregato es verdad lo que dicen en las redes. Ay, que fue Duque, que dejemos eso, no es político, pero es verdad. Caregato rompió el 27 de agosto del 2021 y mandó un consorcio inexperto,
de los que nosotros, para exagerar, decimos ingenieros que no saben ni nadar, ¿sí? Que no tienen idea de río, de pronto sí saben nadar en piscina, ¿sí? O de pronto en las playas. Resulta que el Cauca es distinto al mar, es distinto a las piscinas, ¿sí? Entonces mandaron a un consorcio atípico de la región y fracasó. Y entonces uno, no sé por qué si uno fracasa con un método, uno tiene que buscar otro método. Entonces mandan a otro, con el doctor Olmedo, manda a otro consorcio con el mismo método que había fracasado. ¿Sí? El principio de la racionalidad es, si algo no me sale bien, yo tengo que buscar la vía, cambiar de otra vía, ¿sí? Pero no repetir lo mismo. Indudablemente, el consorcio que está ya actualmente es inexperto. No ha llevado una enfermera. Yo no he visto llevando una enfermera. No he visto llevando agua, trabajando con ocho obreros, con, con unos volteos, trabajando con arena. ¿Sí? Le faltó escuchar más a la gente. Le escuchó faltar más a la gente. Y de pronto, si él hubiera ido con ánimo de cerrar, hubiera llamado a la gente de la región. Bueno, vamos a hacer la oreja antes. Y eso lo hubieran tapado desde el año pasado. ¿Sí? Entonces, pero ese problema que hay entre la unidad de riesgo y el consorcio, eso hay que desatarlo. Y la inacción crítica y el no hacer nada está acabando con nuestra región. ¿Sí? Y es que yo aquí me hago la pregunta que nos hacía el profesor Nelson Obregón, que con sabiduría, ¿sí?, habló sobre la mojana y la fragilidad y decía que toda materia y todo ser humano tiene un límite. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo la resiliencia humana y de la región aguantará? Vea, si uno coge y se encierra en un cuarto pequeño, oscuro, ¿sí?, y llevo una mata de patilla, ¿sí?, vamos a suponer que la semilla, y hablo de patilla porque Pedro me está escuchando y Neiden Vergara, que son patilleros, y cojo la mata de patilla y la siembro en un vaso con tierra, ¿sí?, y abro un huequito para que entre un poquito de luz en el lado izquierdo del cuartico oscuro. La mata de patilla empieza a caminar, ¿sí?, hacia el cuartico de luz, ¿sí? Pero si yo tapo el huequito de la luz y se lo pongo y abro un huequito al frente del cuarto, la mata de patilla empieza a cambiar de dirección, ¿sí?, y intenta salir por el otro huequito que le abrí, alejándose de que cerré, ¿sí? Si después tapo ese huequito y abro el huequito en la parte izquierda, ya la mata de patilla lo piensa varias veces. Dice, me está mamando gallo. De pronto camina para hacia allá o de pronto se queda ahí. Sí, porque eso sucede. Lo mismo nos está pasando a los mojaneros. Esa curva del esfuerzo versus de formación que habló el doctor Nelson Obregón nos está poniendo en alerta la mojana. ¿Hasta cuándo los mojaneros aguantaremos tanto desastre? Ya mucha gente se ha ido, pero lo más grave es, ¿hasta cuándo la mojana aguanta eso? ¿Hasta cuándo? Es que la mojana siempre no ha sido verde. No, nosotros lo vamos a ver en el transcurso de eso, que hubo un tiempo que hubo sequía en la mojana y prácticamente se desertificó, ¿sí? Y yo los invito a que vayan a Guaranda y miren hacia el Cerro Corcovado, ¿sí? Y ustedes ven que el Cerro Corcovado ya no es verde como antes, ¿sí? Tiene unos manchones, ¿sí?, que son suelos ya prácticamente desérticos, porque el suelo ya no aguantó más mercurio, ni ni gasolina, ni lo que utilizan para la coca, ¿sí? La naturaleza muere también. ¿Hasta cuándo la mojana aguantará tanto desastre?
¿sí? Tanta inacción crítica, tanto no hacen nada. Y eso genera los impactos económicos, sociales, mentales, suicidio, hambre, desplazamiento. Y los niños, que es lo más grave, los niños no van a tener futuro. Doctor Jorge, usted que es un brillante profesional de la Universidad Javeriana, ¿qué futuro puede tener esa niña que se está alimentando con agua de cilantro, pero el agua es de mercurio? No tenemos futuro. Los niños, las próximas generaciones de nuestra región van en desventaja con los niños de las otras regiones de Colombia y del mundo. Nuestros niños no van a jugar fútbol, no vamos a tener futbolistas como Lucho Díaz, ¿sí? Porque nuestros niños apurados van a poder caminar. El mercurio afecta las facultades mentales, motoras, ¿sí? Nuestros niños van en desventaja ante los demás niños. Qué desgracia está viviendo en nuestra región. Entonces nosotros el clamor es al gobierno, sobre todo al gobierno y al contratista también, cierren esa vaina o váyanse y dejen y nosotros la tapamos, ¿sí? Porque nos están matando nuestro futuro, que son los hijos, ¿sí? ¿Cómo no se van a poner de acuerdo ustedes? Sí, dice, mire, aquí una foto, aquí traigo la foto de la inundación, miren nuestros niños de la Mojana. El gobierno, ¿cómo no se va a conmover ante este cuadro? Recuerden que karma existe y todo el mal o el bien que no hiciste, la vida te la cobra. Sí, se están asesinando estos niños. No importa que estén mandando 2 libritas, 4 libras de arroz cada mes. ¿Sí? Unos mercados que me decía Pedro Ramos, que no demora sino 3 días y después que van a comer los niños. Agua de cilantro, cilantro con mercurio, con cianuro. Ese es el verdadero Rodrigo, no futuro, la de nuestros niños. Son víctimas del nudo gordiano que hay entre la unidad de riesgo y el consorcio. ¿Sí? Y que legalmente retumbe en la mente de ustedes los responsables, gobierno y consorcio e interventoría. Y el que diseñó eso, que ha pasado de agache, pero que el país no puede dejar, él tiene también que dar explicación. El que diseñó eso, ¿sí? Que recuerden lo que dice la ley, no impedir un resultado, que hay obligación jurídica de impedir, equivale a ocasionarlo. Si yo tengo en mi poder en estos momentos la facultad de evitar que tú te mueras, porque yo tengo aquí una inyección y por odio, por rabia, con lo que sea, no te facilito la inyección, es como si yo te matara. No impedir un resultado que hay obligación jurídica de impedir, equivale a ocasionarlo. ¿Sí? Quien por acción, dice el Código Penal colombiano, quien por acción u omisión causa daño a otros, interviene con culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Sí? Nosotros fácilmente podemos llevar a tribunales internacionales, ¿sí? A quienes son los responsables de un cierre de Caregato, a que responda por lo que está pasando con nuestros niños, por lo que está pasando con la naturaleza, el ecocidio que se está dando en la región. Y que oigan los que mandan a este país. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Lo dice la Constitución política, no lo dice cualquier periodista o cualquier boletín noticioso en las redes, es la Constitución. Por favor, tapen ese chorrito, háganlo por los niños. Y si no son capaces, díganoslo, que nosotros lo tapamos. Nosotros lo tapamos. Es un chorrito, como digo yo ahí, que el Estado se convenza que eso es un chorrito. 40 metros, un chorrito. Es un miau de un niño. Nosotros hemos tapado chorros de 5 kilómetros. ¿Sí? Y no han sido capaces de tapar eso. El no cierre de Caregato va con telediarios del presidente Petro. Este gobierno, su accionar está basado en la justicia económica, la justicia social y la justicia ambiental. Cada rato nos recuerdan eso, ¿sí? Pero resulta que el no cierre de Caregato está acabando con la justicia económica,
de la pobre región que se ha empobrecido. La justicia social, allá con las inundaciones se están violando todos los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Y la justicia ambiental, vayan a ver los monos cotú muertos, ¿sí? La cantidad de fauna, la flora, es un ecocidio lo que hay allá. Por eso lo dice un COMPES de la Mojana, las inundaciones es una tragedia ambiental, ¿sí? Es una tragedia ambiental. El no cierre de Caregato va contra el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia es la potencia mundial de la vida, eso queremos nosotros. Y para eso estoy de acuerdo. El ordenamiento tiene que ser alrededor del agua. Pero ojo, el ordenamiento territorial alrededor del agua, como lo definió sabiamente Julián Díaz en Majagual, el agua es para la vida y no para la muerte. Y esa agua que está entrando por Caregato está causando un ecocidio y un genocidio. Entonces nosotros les rogamos, hay que cerrar Caregato. La voz de la ministra de Medio Ambiente en Ayapel el 10 de mayo lo dijo. No, nosotros vamos a hacer una cantidad de cosas en la región, pero primero hay que cerrar Caregato. Qué gran ministra, pero no te escucharon, Susana Manuel, no te escucharon, tú lo dijiste, ¿sí? Lo dijiste, la única alta funcionaria que lo ha dicho con pertinencia, con propiedad. Hay que cerrar Caregato y las otras obras estructurales y las otras ensoñaciones vendrán después, porque entre otras cosas, nada se puede hacer si no se tapa Caregato. Ahora y que el PNUD está invirtiendo millones de pesos, billones de pesos en rehabilitación de la mujer. ¿Cómo va a rehabilitar si eso está inundado? Y si no está inundado, pasó mañana está inundado. Están botando la plata. Hay que cerrar primero Caregato para hacer todo lo demás. Las cosas se hacen por el principio, ¿sí? La contratación pública es bifronte, bifronte. ¿Qué significa eso? Que la contratación no solamente es el contratista, ni tampoco apenas la administración. Es una sinergia entre administración y contratista. Se comparten las obligaciones. ¿Y para qué? Para lograr el objetivo del contrato. ¿Sí? Entonces, yo he escuchado voces de comentaristas que dicen, no, es que la contratación de la unidad de riesgo es por la ley 1523. Sí, pero es que la ley 1523, y que lo lean esos asesores jurídicos, dice que están incorporadas las cláusulas excepcionales, que son las contempladas en el artículo 14 al 18 de la ley 80. ¿Sí? ¿Y qué son las cláusulas excepcionales? Que le dan la prerrogativa de príncipe al Estado, sea al alcalde, al gobernador, al director de la unidad de riesgo, al presidente de los ministros, al contratante, al Estado, ¿sí? Que si el contratista no está cumpliendo, ¿sí? Yo no puedo cruzarme de brazos y decir no está cumpliendo. No, yo soy responsable también de ese contrato y tengo que llamar al contratista. Ay, ¿por qué usted no está cumpliendo? No, porque yo no sé, entonces hay que quitarlo. Se quita inmediatamente. Y no que es que el debido proceso es un papel y 2 renglones. Yo lo he hecho como alcalde. Yo mismo hago el decreto, la resolución. ¿Sí? Eso se hace en 5 minutos. Ese es el debido proceso. Si no está cumpliendo, busco las pruebas de que no está cumpliendo y en 2 minutos resuelvo el problema. Desato el nudo volteado. Si hace falta plata, tome. ¿Sí? Y que yo no entiendo que me está escuchando el doctor Marco Tulio. ¿Cómo vamos nosotros a afirmar de que el dique se derrumbó, que yo no sé qué? Yo no he visto al Estado con un buzo a ver si eso estaba bien hecho abajo o no. Yo recuerdo que el doctor Antonio Puente debe recordar lo que me está escuchando. Es la TEA. Se tapó. Pero nosotros teníamos la desconfianza de que con las crecientes del río puedas a ceder la tubería. Resulta que una noche fuimos con un grupo de agricultores a ver cómo estaba eso de la TEA, porque venía una creciente grande, Barrejobo, de 4.800 metros cúbicos, y teníamos que ir a ver, ¿sí? Y resulta que estando sentados, ¿sí? Detrás
de la empalizada esa, de los tubos, pero sí, del cable estacado que se hizo, de pronto oímos como si se reventara un tubo. Lo oímos y Robert Martínez me dijo, alcalde, oiga eso. Y el negro Eddie y Mireya, la mujer, oiga, gente, esa vaina se va a desbaratar. Bueno, al día siguiente, ¿qué hice? Averigüé quién era el mejor nadador que había en la región, porque yo no podía traerme un buzo de Cartagena. Y yo le dije, usted se mete ahí, yo, y va a ver qué está pasando con esos tubos allá abajo. Yo, porque eso acá afuera se ve todo bien, pero eso traqueó. Bueno, Pablo Centeno, nunca se me olvidará, un héroe de nuestra región. Se metió, demoraba hasta 3 minutos y nosotros lo asustábamos. ¿Será que se ahogó? Sí, nada, un berraco. Allá la gente hunda hasta 5 minutos. Son berracos. Allá la gente no se crió como el pollo purina. ¿Sí? Y, y salía y se hundía. Bueno, y después nos dijo, no, todos esos tubos están bien soldados. Yo, eso, bien soldados. Lo único que hay son caimancitos. Caimancitos son las filtraciones. Entonces, nosotros al día siguiente, enseguida Robert dijo, no, piedra, tiramos piedra adelante y piedra atrás. Y el doctor Puente después llevó una draga que se dio con Magdalena para tirar la tierra atrás del espaldón, no adelante, atrás, para acabar esa filtración. ¿Sí? Entonces, todo eso ha faltado. Cuando el presidente Petro habló de las malas, yo lo primero que pensé fue, el director de la unidad va con un buzo para ver qué está pasando allá. Nada. Pues yo, si no hay pastillas, si no hay enfermeras y si no hay buzo, no tapan. Es que en Cauca hay que saber nadar, hay que saber hundir y después que se hagan las cosas afuera, tirar a ver cómo está abajo dentro, porque está luchando contra la corriente interna del río que es más fuerte que la superior. Y allá yo no he visto un buzo en eso. Por eso el juego final es, no será el carregato, va contra la historia, contra la ciencia, contra la ley, contra la tecnología y el Plan Nacional de Desarrollo. Potencia mundial de la vida, el desastre que está viviendo nuestra región. Y además hay que reforzar los puntos críticos, porque si no se refuerzan los puntos críticos, se abren otros carregatos. ¿Sí? Hay que reforzar los puntos críticos que tienen años que no se le hace mantenimiento. En la pasada conferencia, el doctor Will, Álvaro Will, Francisco, sí, qué pena, Francisco, es que yo aquí meto la cuchara, yo veo que ya usted aquí, digamos, hay un cambio de tema. no, pero esto es cortitito. Listo, listo. No, Entonces, si quiere, terminemos con este, entramos a discusión y seguimos la siguiente semana para que ya hay varios que me han dicho que quieren hacerle preguntas. bueno, el doctor Will en la pasada conferencia, brillante, apasionante, le digo al doctor Will que la escuché 2 veces después. Oye, qué sabiduría, oye, qué profundidad. Y me impresiona eso, el agua es una sola, el agua en la formación de nuestro territorio, de nuestra tierra, estuvo junta, es una sola cuenca. Sí, eso me impresionó mucho, cómo surgieron los continentes y la separación esa de América, de África, y todo ese movimiento de la tierra. Pero hay un puntico, me recordé yo inmediatamente que yo le había escuchado una conferencia al doctor Hugo Butler. Hugo Butler fue un ingeniero de los que trabajó en la misión Colombo holandesa. Yo era profesor del colegio de bachillerato en mi pueblo y todos esos ingenieros llegaban a la casa de mi papá. La casa de nosotros está en orilla del río y por eso es que siempre estamos tan metidos en las vainas del agua. Y Hugo Butler a mí me sorprendió cuando él dijo que que la Mojana era la cuna de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa fue la primera vez que yo escuché eso. Y fuimos al colegio, me señaló en el mapa lo que él había, los estudios que él había hecho, holandés. ¿Sí? Y después escuché al doctor Bernardo Ramírez del Valle, ¿sí? El que yo dije, pues que nos quitamos el sombrero ante su conocimiento de la región. ¿Qué me dijo?
que hay un estudio de Ecopetrol, yo lo tengo, ¿sí? Donde, mire esa gráfica tan hermosa de la Sierra Nevada y la Mojana, ¿sí? El estudio de Ecopetrol lo que dice es que la depresión momposina fue la cuna de la Sierra Nevada. Es decir, la Sierra Nevada estuvo sobre la Mojana, ¿sí? Pero hace 60 millones de años hubo una fractura de la Sierra Nevada de la Cordillera Central. Es decir, Robert, el Mono Beltrán, ese cerro que hay al frente de Guaranda estuvo amarrado hace 60 millones de años a la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Y la Sierra Nevada se desplazó hacia el norte, pero quedó el zócalo de la Mojana, la parte esta de la depresión, ¿sí? Y el estudio ese, aquí está donde se puede encontrar el estudio, www.ecopetrol.com, ¿sí? Ellos hicieron un estudio en 2006 entre Riohacha y Cartagena, buscando en aguas del mar gas y petróleo. Y entonces se encontraron con todo eso y hicieron el estudio y lograron incluso esquematizar el desplazamiento de la Sierra Nevada. De forma de triángulo se fue desplazando hasta cuando llegó al sitio, ¿sí? Eso son edades geológicas, eso no son ni 100 años ni 30 años, son muchos años, muchas edades geológicas para llegar hasta eso. Y por eso, cuando dijo el doctor en la pasada, el doctor Will, que la Mojana se hundía algunos milímetros cada 10 años y que es bamboleante, yo me acordé de eso, porque él dice que en toda la Mojana hay una roca, era como la base de la Sierra Nevada, que poco a poco se bambolea, pero también se hunde un poquito. Muy sabia su posición, doctor Will, quería agregar eso. Y por eso es que en la Mojana se presentan temblores que a veces no se sienten en Sincelejo, ¿sí? En el año de 1869, ¿sí? Hubo un temblor, un sismo, que el epicentro fue del Banco Magdalena, escala 7. Dicen los geólogos que estudian todo eso, que ahí se selló el desvío del río Magdalena por el brazo de Loba, ¿sí? Aunque ya venía cerrándose, tanto que Simón Bolívar, cuando iba huyendo de Bogotá para morir en Santa Marta, en los Champanes, cuando iba llegando a Montón, dijo, ya Montón no existe, porque ya veía el descenso de las aguas en el caño antiguo del río Magdalena. Entonces, en 1869, los que estudian eso, yo he leído, yo leo mucho, ¿sí? Prácticamente fue el inicio definitivo para la constitución del brazo de Loba. Hubo un sismo muy fuerte. ¿Qué pasó en ese sismo? Fue sentido en todo el país, ¿sí? Fue sentido en Venezuela, pero fue muy fuerte en Achille y Majagual. Imagínense los efectos que tuvo. La tierra se rajó y brotaba agua en Majagual y en Achí y en los caminos. Los caminos se agrietaron. Y hubo desastres también en el Banco, en Zaragoza, Antioquia, en San Cristóbal, Venezuela, ¿sí? Y nosotros recordamos el último temblor grande que hubo en la Mojana en el año de 1963, que la cabeza del San José de la Iglesia se cayó, se cayeron varias escuelas y se agrietaron muchas viviendas, ¿sí? Y de ahí periódicamente hay temblores. Hubo uno fuertecito hace como 4 años, 5 años, y ustedes más igual, que el epicentro fue Guaranda, ¿sí? Entonces, cuando allá siempre, en esta comercia yo no debía decir, siempre que hay temblores, nosotros pensamos en Hidroituango. Y eso lo dijo sabiamente el doctor Javier Pava. Él dijo que era una zona sísmica y que por eso, pues, había riesgo. Antes de terminar, doctor, yo sería injusto
si no doy mis agradecimientos al Fondo de Adaptación. ¿Cómo queremos el Fondo de Adaptación? El Fondo de Adaptación acaba de firmar un convenio con la Universidad de Sucre para abrir un instituto de investigación, llevarnos a la sociedad del conocimiento en la Universidad de La Mojana. Gracias, doctora Edgar, gracias, doctora Paola, doctora Inés. Los llevamos a ustedes en nuestros corazones. Gracias al doctor Fonseca, al doctor Ricardo. Eso, ahí va a empezar la transformación de nuestra región. Porque yo sé que una de las preguntas cuando termine esta conferencia va a ser ¿qué podemos hacer por La Mojana? Y yo lo que haré siempre es decirlo, la educación es la forma de cambiar nuestra región. Tenemos que educarnos, buscar la sociedad de conocimiento. Y en esto tenemos que reconocer que el gobierno de Petro nos está abriendo la universidad, en septiembre empieza, y el Fondo de Adaptación firmó un convenio con la Universidad de Sucre para crear capacidades en la región, para que no vayan los ingenieros hidráulicos que no saben nadar allá, no, para que nosotros mismos afrontamos la problemática de la región. Entonces, y gracias a la Universidad Nacional, a la Universidad Javeriana, gracias al doctor Henry porque me postuló para participar en esto y al doctor Jorge. Gracias a todos. Bueno, vamos a las preguntas. Algunas las podré contestar, otras no. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Pacho. Entonces yo, o sea, voy a hacer la labor de moderador. Entonces les pido el favor a los que pregunten que levanten la mano y que traten de ser lo más concisos posibles. Entonces hay 3 manos levantadas, 4, primera para José Manuel Jiménez, segunda Luis Quinto Burgos, tercero Dirceu, Pedro y Manuel Julián. Entonces José Manuel Jiménez, adelante, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Pacho, primero que todo agradecerle ese espacio, ese tiempo, esa oportunidad que nos da de escucharlo, sus conocimientos valiosos. Y bueno, en segundo lugar, complementar un poco lo que usted viene planteando sobre la ejecución de obras de protección de inundaciones en la región Mojana. No podemos desconocer que en los últimos 15 años las inversiones, las intervenciones que se han hecho en el marco de las emergencias. Y que aparte de que se han hecho en el marco de las emergencias, luego que se hacen las obras, no se les hace mantenimiento. O sea que hemos descuidado el tema de la prevención. Y quiero aprovechar la audiencia que tiene, porque Pacho, sé que estás conectado con todos los amigos de Majagual, de Guaranda, por los medios de comunicación. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad para informarles que esta mañana radiqué ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la solicitud de cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por este tribunal en el marco de la acción popular que interpuso la Defensoría del Pueblo. Yo soy parte actora dentro de este proceso y quiero advertirles que el proyecto de cierre de Caregato en este momento se encuentra abandonado. Hay un incumplimiento, un desacato manifiesto por parte del señor director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces quiero informarle eso a la ciudadanía en general para que lo sepa. En este momento las obras de Caregato se encuentran abandonadas. No hay ejecución de esta obra, no hay desarrollo de la obra en este momento en el territorio. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por el trabajo tesonero que viene haciendo usted a favor de nuestra región desde hace más de 15 años. Nos conocimos, recuerda, ya en Santa Anita. Sí, usted ha sido un luchador grande por la región y no hay que bajar la guardia, buscar la forma. Vean, nunca olvidemos esa imagen de esa niñita tomando cilantro con agua de mercurio. Hay que seguir. Adelante, doctor Jorge. Listo, entonces ahora Luis Quinto Burgos, adelante. Gracias, muy amable. Don Pacho, saludos. Tuve la suerte de conocerlo en la emergencia del 2005. Sí, mi amigo. La verdad, yo era el residente de uno de los consorcios que tapamos Caregato en el tiempo que usted dijo. Sí, lo que usted dijo es exacto en todas sus partes. Fue una mega obra. Yo me quedé un año allá porque estaba... sí, señor. Fue una mega obra que se puso de ejemplo en ingenierías del mundo.
y No, eso tuvimos fue la una, suerte. eso fue titánico, esa obra esa vez. Pero nunca podrán olvidar ustedes que el 6 de enero, ya yo pasaba en la zona de inundación, pero el 6 de enero me fui para allá. Yo dije, Por supuesto. Y yo le dije a la gente. Usted me llevó a pasear toda esa zona de la inundación. Claro. A mostrárnosla. Y yo le dije a la gente, bueno, ya está bueno de esto, ahora la voy a tapar. Bueno, y me fui y citamos a todos los alcaldes y todos fueron. Sí, todos los alcaldes fueron. Y llamamos al ministro de allá. Y entonces mandaron a los ingenieros a los 3 días. Pero nosotros no nos movimos de ahí en los cambuches. No nos movíamos, ahí dormíamos. Sí, porque yo le dije, eso fue una emergencia severa, una emergencia grande, la peor. Terrible. Yo lo quiero recordar. Sí, bueno, entonces, espérate para comentarte yo no sé si usted... Espérate un momentico para decirte algo. Y sí, señor. El momento difícil era por dónde empezar. ¿Sí? Yo no sé si tú recuerdas eso, pero Alcesio sí lo recuerda. Que yo dije, vayan un momentico a San Jacinto y tráiganme 10 yardas de panolas rojas. ¿Sí? Y mandé a los escoltas a cortar unos palos. Ay, ¿qué va a ser? Yo llegué a los 3 días. Y me tiré yo mismo al agua. Y yo dije, por aquí es que vamos a tirar, por aquí. Yo mismo iba clavando las banderolas sí, para empezar. Sí, yo conocí esa historia. Claro que sí. Sí, que el río casi Mire, yo no sé si usted hoy tiene la misma dinámica, pero la verdad que usted es un paladín de ese cierre, yo. Lo que pasa, yo lo recuerdo muy bien. Yo tengo quebrantos de salud, pero si, si la unidad de riesgo nos da la autorización, voy a ayudar a tapar Caregato. Es que esa narrativa de la niña me tiene enfermo. O yo tomando cilantro con agua de mercurio. Terrible que falla. Eso hay que cerrarlo. O yo, eso, Dios nos castiga si no lo cerramos. O yo, sigue. Pancho, yo lo que quiero es hacerle un comentario que siempre me llamó la atención cuando en el año y pico que estuve allá. Sí. Ahí yo tenía mi base en Nechí. Sí. Y enfrente de Nechí, el río Nechí llega de frente a 90 grados. Sí, señor. Me comentaban las personas viejas que el río Nechí en una época desembocaba en el Cauca por detrás del cerro y llegaba en forma oblicua, que como debe ser, ¿no? Pero que fue taponeado por ese lado y él se vino de frente. Por eso es que enfrente de allí se forma un resalto terrible que se cae ahí, así sea un gran nadador, corre riesgo de ahogarse. Así es. Eso, la pregunta es, don Pacho, ¿nunca ha habido un interés oficial por resolver esa parte? Para que el río Nechí vuelva por llegar al Cauca por donde era. Claro. Esa es básicamente mi inquietud. Andrés Uriel Gallego, que fue un gran ingeniero y era una autoridad. Excelente. Sí. Una vez en Nechí, hablando con Miguel Enrique, el exalcalde de Nechí, que él es ingeniero también de la Universidad de Valencia, España, y cogimos una chalupa y fuimos a ver allá. Y averiguamos con el señor Henao y todos ellos, el señor Henao, recuerdo, y con el mismo alcalde, y nos confirmaban de que por ahí había un canal que se había sedimentado. De eso vamos a hablar, en cambio de la geografía mojanera a raíz de la minería del nordeste antioqueño, la sedimentación. ¿Sí? Entonces el ministro dio la orden de hacer un estudio para ver cómo se abría. Él le llamó en ese momento un canal de exceso. ¿Sí? Pero después cambiaron de gobierno y creo que hasta la doctora Lilian Posada, esa mujer tan brillante, tan especial que la queremos infinitamente, estuvo mirando la posibilidad. Ahí lo que nosotros observamos, que atrás hay como un caño que se llama, creo que la Trinidad, ¿sí? Y hay una ciénaga, quedó una ciénaga, y el Morro Puto, que se llama así, el Morro Puto, ahí está inconmovible, tirando todo el agua contra Nechí, tirando, y nunca se han podido terminar las defensas de Nechí, que se empiezan y nunca las terminan.
ese pueblo peligra, ¿sí? Si no hay un cambio señor. del Estado con relación a esa explotación minera, el futuro de Nechí es muy incierto. ¿Oíste? Entonces, eso lo sedimentó la minería. ¿Oíste? Por Todas supuesto, esas dragas. claro. Sí. Gracias, Julio, gracias. Mire, don Pancho, ya para terminar, Es que hay mucha gente haciendo fila y no vamos a alcanzar, Luis. Qué pena. no, dígale a don Pancho que quedo pendiente con los libros del doctor Apolinar. Cuente con Muy ellos, amable. Julio. Muy amable. Mándame al WhatsApp. Bueno, Oíste, listo, yo lo busco. Me comprometo a mandárselos esta tarde, querido amigo. Hombre, muy amable, yo lo busco. Listo, Okay. muchas gracias, Luis. Gracias, Jorge. Dieseu. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Yo quiero hacer un par de reflexiones voy a tomar un texto, me va a permitir leerlo. Es un ensayo del profesor Isidro Álvarez. El ensayo se llama El país de las aguas. Sí. Dice, la relación que los hijos del agua y los hermanos de la tarulla han mantenido desde hace unos 4000 años antes de Cristo, con la corriente del río, la brisa y el oleaje de las ciénagas, adaptándose a sus cíclicos cambios, les ha permitido registrar en su memoria un conocimiento amplio, eficaz, cierto y fabuloso de las aguas en el país Pancenú. Es así como el ribereño Pancenú, habitante del país encantado, tiene en sus registros la magnitud de cada inundación, los atajos ventajosos de la ciénaga, los puntos exactos de entrada y salida, los lugares seguros donde arrojar las atarrayas y los trasmayos, y hasta los sitios para estar a la espera de que transcurra el tiempo de la penumbra de la noche y se abra la claridad del alba con la revisión de sus entrepanes pesqueros. Esto me lleva a mí, básicamente, ahí lo tiene, sí, perfecto, un poco a mirar lo profundo realmente de lo que es la Mojana, más allá desde una visión hidráulica e hidrológica. Yo creo que aquí hay una conexión muy profunda, socioecológica, una visión histórica que hay que entenderla desde esto que nos plantea el profesor Isidro. Pero mi reflexión, más allá de esta lectura, es que también hay que entender esa conexión, lo mostraban ahorita, la conexión con la Sierra Nevada, pero también la conexión con el Bajo Cauca. Y yo creo que ahí hay un punto clave y es lo que yo he denominado en diferentes escenarios, es cómo Nechí termina siendo la puerta de salida del Bajo Cauca, pero la puerta de entrada a la Mojana. Así Y es realmente cómo Nechí termina siendo un punto focal para mí en el cual se deben hacer los diferentes controles, y usted lo exponía, Francisco, frente al tema de la contaminación que hay sobre las aguas. Algo del Bajo Cauca se está recogiendo y que está impactando, eso es claro, impactando la Mojana, pero realmente yo creo que aquí hay que pensarlo es cómo se evita, cómo se controla todo esto desde un punto, y creo que es allí donde Nechí termina siendo un municipio o una zona que básicamente puede permitir generar esos controles ambientales importantes, ¿no? Y sobre todo aún, pues ya con más y mucho mejor, pues fíjense que hay efectos que tiene hoy en día el tema de cómo, y lo mencionaban ahorita, de cómo el río de Nechí tiene un impacto sobre el río Cauca y cómo el río Cauca tiene un impacto generalizado sobre la Mojana. Entonces creo que también ese, creo yo, y siempre he pensado que desde allí, desde Nechí, es donde se debe plasmar todo el punto inicial de cómo realmente se entiende la Mojana desde ahí, desde el tema de calidad de agua, el tema de nacimiento de peces, es un lugar donde se crían los peces que luego van hacia la Mojana,
Entonces, esa es como mi reflexión. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Muy importante, ¿no? Porque usted está tocando lo que no ha tocado nunca el Estado. Yo no sé si es porque no quieren, y es que no solamente tienen que verse los efectos, sino las causas. Y la causalidad de lo que ocurre en la Mojana viene del Bajo Cauca. Y ahí está Nechí y todo el río Nechí o el río del Oro, de allá. Entonces, cualquier medida que se toma verdaderamente para redimir a la Mojana o rehabilitarla, tiene que mirar hacia allá. Por allá hay que empezar. Usted lo ha dicho sabiamente. Y lo que dice el profesor Isidro, que es un gran referente de toda esta, de la cosmogonía, de la cultura pancenú, nos hace recordar que eso de todas formas es de nuestros ancestros, porque nosotros somos zenúes, pero recuerde que aquí el profesor Henry Huerta, ¿sí? Él clasificó bien cómo estaba dividida el pueblo zenú, la Pincenú, que es para allá para la sabana, la Pancenú, que es la nuestra, la de propiamente la Mojana, ¿sí? Y la Cenúfana, que eran nuestros antepasados ricos, los de la plata, los del oro, ¿sí? Los del oro. Es decir, de que ancestralmente hay ese vínculo espiritual con la gente de Nechí y de Bajo Cauca. Somos los mismos, somos iguales y tenemos la misma agua. Como decía el profesor Will, el agua nos une. Y como lo decía también con tanto entusiasmo el profesor de la OSA, Johnny de la OSA, el agua nos une a todos. Entonces, ojalá los funcionarios que estén escuchando esto sepan que hay que trabajar es el principio de las causas. Si A, entonces B. Y no se puede dar B sin la A. Esa es la causalidad. Y la causalidad de la Mojana está en Nechí y en el río Nechí. ¿Sí? Por allá hay que empezar todo. Muchas gracias. No, listo. Muchas gracias, Dirceu. Entonces ahora Manuel Julián Díaz. Adelante. Muy buenas tardes para todos. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctor Gómez. Interesantes las reflexiones, como han sido todas las anteriores, pero hago la reflexión en función del título de la conferencia del doctor Gómez. La Mojana, víctima de muchos errores. Aquí inicio la reflexión diciendo que uno de los tantos errores que ha tenido los gobiernos nacionales es de que no se hayan tenido en cuenta los estudios que se han hecho en torno a la Mojana. Por allá en el 1900, cuando existía el Corpe de la Costa Atlántica, se ordenó a WJ una investigación para saber cuántos estudios se le había hecho a la Mojana. Arrojó en ese entonces 750, pero considero que los estudios más importantes que se le han hecho a la Mojana fue el de la misión Tinton en 1951, la misión colombo-holandesa en 1977, el Plan Mojana de Corpoica en 1998, el Programa de Desarrollo Sostenible de la Mojana FAO-DNP en el 2003 y el Plan de Acción Mojana en el 2016. El hecho de no haber tenido en cuenta lo trazado por estos estudios, a mi juicio, son uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno nacional para no tener en cuenta esas recomendaciones. De allí se desprende entonces, como decía Pacho hace un momento, la necesidad de tener en cuenta la causalidad de los problemas de la Mojana. Los problemas, la mayoría de los problemas que hoy le asisten a la Mojana, que son gravísimos, no lo hemos generado los mojaneros. Se generan, o las causas están en el Bajo Cauca. Otra precisión que quiero hacer para complementar lo que Pacho ha expuesto es de que las aguas, ya sean de río o de nuestras ciénagas, caños y quebradas, no son enemigas de nosotros los mojaneros, sino una aliada, porque el agua
nos une. La Mojana es lo que es por sus aguas. Lastimosamente, la minería antioqueña, por falta de esa visión hidrológica e hidráulica de la que hablaba mi antecesor, no se ha tenido en cuenta, y hoy los mojaneros enfrentamos que las aguas no son aguas para la vida, sino aguas para la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno nacional tiene que entrar a recoger ciertas reflexiones de la comunidad, de la oralidad, de la parte tradicional ancestral, que va a permitir integrar la propuesta que hoy nos presenta el gobierno nacional de ordenar el territorio de la Mojana alrededor del agua. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Oyó excelente. Es que nosotros nos estamos anticipando. Voy a leer de rapidez los errores que ha cometido el Estado para que las preguntas pues queden para la próxima. Primero, no se han aplicado los juiciosos estudios que se han hecho sobre la Mojana. Ninguno. Segundo, las obras han sido mal construidas o no se han terminado. Tercero, se han cometido errores constructivos imperdonables. Cuarto, no se le hace mantenimiento a las obras. Quinto, la industria panelera de la Mojana la acabó el río Cauca por concesión del Estado colombiano a las grandes multinacionales, por estar dándole el oro a los ingleses y a los Estados Unidos. Acabaron con la industria panelera, que fue la época de la mayor prosperidad de la región. Sexto, la minería del nordeste antioqueño es la responsable de la gran sedimentación del río Cauca, Caños y Ciénagas, y de la contaminación de la región. Séptimo, las obras que siempre se han proyectado para la Mojana no son estructurales, porque no apuntan a las causas, sino a los efectos. Octavo, la construcción de los diques es la recomendación de los más conocedores de la materia en el mundo. Noveno, la Mojana requiere un ordenamiento territorial distinto. Y décimo, la Mojana no es una planicie inundable. La Mojana no viene de mojada, que eso se lo oí yo a un director del IMAT en la Asamblea Departamental de Sucre. Dijo, la Mojana viene de mojada. No, la Mojana no es una planicie inundable en condiciones naturales. No. Entonces, esos van a ser los temas de la próxima semana, si ustedes me los permiten, y ahí muchos de los interrogantes que yo sé que ustedes tienen en su cabeza van a ser respondidos ahí en el desarrollo de ese temario. No, perfecto, Pacho. Ya, bueno, tenemos otro ratico. Alfonso Montalvo y luego Johnny de la Osa. Buenas tardes ya, doctor Francisco. Un placer escucharlo. Sí, señor. Qué alegría de escucharlo, doctor. Gracias, gracias. Ingeniero mojanero. Bueno, sí, soy ingeniero civil, hijo de la Mojana, escritor también, y con mucho dolor veo que el gobierno colombiano solo hace homenajes como el que ustedes ven en el respaldo del billete de 20.000 y no llega a, digamos, a las causas verdaderas, como son la sedimentación de nuestros ríos y caños y el trabajo que hoy tenemos que hacer en Caragato, pilotes que puedan servir para como una especie de trinchos y sostener esas bolsacretos que habló el doctor Francisco. Dentro de algo que quiero comentarle, pues está una cosa que escribí sobre nuestra región, sobre nuestro pueblo anfibio, sobre el país de las aguas, que mi amigo y ex compañero de bachillerato Isidro ha mencionado hasta la saciedad. Son 2 décimas y quiero que toda la gente que nos está escuchando las conozca. Dice: Mojana tierra querida, prados que del suelo brotan, semillas que no se agotan,
tierra que me dio la vida, región muy reconocida, entre ríos que convergen y de fértil suelo emergen plátano, yuca y arroz, pero que en invierno atroz bajo el agua se sumergen. El gobierno colombiano te abandona sin motivos y se pierden tus cultivos sin que te tiendan la mano. En marzo siembras el grano con empeño cultivado y bajo el agua quedado se abandona sin alivio y tú, mi pueblo anfibio, nadas paz en el mercado. Apuntémosle a las causas y nuestra región será una región con canales, los caños siguen por su curso y la sedimentación tenemos que sacarla del fondo de nuestras aguas. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo para todos. Gracias, Alfonso. Hermoso eso. Yo que Dios me lo bendiga. Hermoso. Y muy hermoso su libro también, yo lo felicito. Sí. Escribió Julián un libro hermoso sobre la lucha de crear un espacio de paz en Tomada y en La Mojana. Hermoso, hermoso eso. Sí. Johnny de la Osa, desde Ayapel. Adelante, Johnny. Buenas tardes. Aquí muy emocionado con la exposición de Pacho y también darle los agradecimientos al doctor Jorge Escobar por la oportunidad que nos da para encontrarnos en estos espacios de vida. No voy a hacer ninguna pregunta, sino a manifestar algo que he sentido en esta exposición. Parece que cuando Pacho hablara, fuera el espíritu de nuestros antepasados que estuviera presente en él. ¿Por qué digo esto? Porque él plantea soluciones a las problemáticas de inundaciones, soluciones artesanales que responden a esos saberes ancestrales de nuestros antepasados. Entonces parece que estuviera el cacique Yapeo, el cacique Azul, dirigiendo la conferencia y no Pacho. Eso me emocionó porque es una manera, lo que él expresa es una manera que hay muchas formas de atender la problemática de nuestra región y que gracias a Jorge Escobar brinda estos espacios para divulgar ese conocimiento, esos saberes y que no todo está perdido. Falta la acción, la voluntad del gobierno que nos permita adelantar todas esas gestiones, como dice Pacho. Yo mismo me voy a tratar de buscar las soluciones o a responder a esa. Ayudar. Entonces, como dije, no era ninguna pregunta, sino para manifestarle lo que sentía cuando vi a Pacho. Parece que fuera alguno de esos caciques de la época prehispánica que estaba en nuestro hermoso territorio pancenú. Muchas gracias. Gracias a usted. Es que aquí hay que recordar lo de Isidro Álvarez, nuestro escritor, que yo digo de que él ya ha sentado una doctrina que todos los mojaneros tenemos que abrazarla. Somos felices en nuestro territorio y de aquí nadie nos saca. ¿Sí? Así habla Isidro Álvarez. Soy feliz aquí. ¿Sí? Entonces a él lo vamos, yo Julián, a trabajar eso, que es padre de esa doctrina, de la felicidad de los mojaneros en su territorio. Y de ahí nadie nos saca. Gracias, yo doctor de la Osa. Muchas gracias. Álvaro y Ángel. Álvaro Navas. Bueno, sí, primero que todo, felicitar a este fantástico expositor, que es un hombre además comprometido con la región. Históricamente él representa mucho, pero yo quisiera, digamos, hacerle una pregunta. Cuando miramos todos estos, históricamente, todo lo que ha sido las oportunidades perdidas, las políticas fallidas, las intervenciones que se han hecho para atender un desastre, pero no para generar un desarrollo, la pregunta que quiero hacerle es, básicamente, Colombia, creo yo, que tiene un ordenamiento territorial que se lo copiamos a los franceses cuando los franceses apenas estaban construyendo un estado, que fue ese modelo de departamentos
que en el caso de Colombia son asimétricos, en Francia son muy idénticos, muy similares en tamaño y población, pero con unas administraciones muy robustas, cosa que no tenemos acá. Acá tenemos departamentos gigantescos como el Amazonas, otros extremadamente pequeños como San Andrés. Sucre está ahí entre los medianitos, tirando a pequeños. Y tenemos también, digamos, la ausencia de un ordenamiento territorial, no de instrumentos de planeación, un ordenamiento territorial pensado en términos ambientales. Y digo esto porque cuando uno mira el mapa de Colombia y el mapa de La Mojana, lo que encontramos es que La Mojana es la periferia de la periferia. Es la subregión del Cauca, es la subregión de La Mojana de Sucre, es la subregión de La Mojana de Bolívar, y es la subregión del San Jorge de Córdoba. La pregunta que quiero hacerle es si ya no va siendo el momento de plantear un cambio en el modelo de ordenamiento territorial de tal manera que se puedan crear una especie de subregiones ambientales que tengan administraciones propias, que tengan recursos propios, que tengan una institucionalidad. Porque aquí, cuando tú eres parte de la periferia, es como una persona que vive pobre en el punto más extremo de un territorio. Nadie lo mira, nadie se preocupa por él. Y yo lo que veo es que ciertamente, más allá de todos los estudios, los diagnósticos, las investigaciones, las propuestas, pues La Mojana se terminó viendo como en epicentro deseado para contratistas que a veces llegan con el argumento de que son obras de urgencia y de emergencia, hacer obras de mitigación que no resuelven el problema. Se requiere una política de gobierno que trascienda a los gobiernos, pero se requiere una institucionalidad mínima. Entonces le dejo esa idea, él por la experiencia que tiene, porque cuando uno mira las protestas, allá uno encuentra gente de Córdoba, de Bolívar, de Sucre, del Bajo Cauca antioqueño pocos, porque como bien lo decía, lo que generan parte del problema son los que están aguas arriba, que con un problema de minería poco responsable en términos ambientales, ha terminado agravando el problema. Entonces le dejo ese interrogante, él por la experiencia que ha tenido, que ha sido alcalde, que conoce la región, ¿no sería deseable pensar, ahora que el presidente quiere dejar alguna reforma, proponer la creación de regiones ambientales y que la primera de ellas fuera La Mojana? Gracias, doctor Álvaro. Le comento que para mí es un honor que usted me esté escuchando, porque usted es de las personas más importantes que tiene este país, que tiene el Caribe y sobre todo nuestro departamento. Gracias, doctor Álvaro. Yo soy discípulo suyo, pues yo le he aprendido tantas cosas en sus charlas, nunca me las pierdo. Yo tenía aquí una diapositiva que esa será para la próxima, pero antes de leer la diapositiva, una anécdota. Doctor Álvaro, los mojaneros no queríamos pertenecer al departamento de Sucre. Yo tengo los documentos del Consejo Municipal de Sucre, de Majagual y de Achí, donde ellos se dirigían al Congreso y al presidente Llera diciéndole que ellos no querían pertenecer al departamento de Sucre, porque ellos decían que los sabaneros no se parecían a nosotros los mojaneros. Y la verdad es que ellos hicieron todo lo posible. Cuando Magangué supo que La Mojana estaba sublevada, entonces Magangué también quería aspirar a ser capital del departamento. Pero los pioneros del departamento de Sucre veían que era necesario, para tener una población y una extensión apreciable, que La Mojana hiciera parte del departamento de Sucre. Entonces se inventaron y con eso engañaron a los amigos sucreños el nombre de departamento de Sucre. El departamento de Sucre lleva ese nombre no por el general Antonio Sucre, no, del mariscal Sucre. Fue por complacer a La Mojana, pusieron el nombre del municipio de Sucre, ¿sí? Aunque ya después
en la sustentación hablan de Mariscal Sucre. Y con eso los sucreños inmediatamente rompieron la unidad monolítica que había entre Majagual, Sucre y Achí. Pero entonces Majagual dijo, no, nosotros por los lazos políticos, dijo, bueno, nos tenemos que ir con los sucreños. Pero los achianos se sublevaron y dijeron, nosotros no vamos para allá, para los sabaneros. Porque la verdad es que nuestra vinculación con el departamento de Sucre es formal y electorera. Los centros de poder de Sucre son ajenos a nuestra problemática. Son ajenos. Vea, no hay una sola obra del departamento de Sucre desde cuando se creó en la región de La Mojana, a excepción del cierre de la boca del cura, que hizo Apolinar Díaz Calleja. Bueno, este problema se va a romper, ahí lo digo yo en la diapositiva, con la Universidad de La Mojana. Usted lo ha dicho. Insertar la región a la sociedad del conocimiento y crear capacidades. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente Petro, en eso lo dijo en Ayapel. Tenemos que crear algo distinto. Yo aquí digo, La Mojana se ha ascendido a una organización territorial con autonomía, ¿sí? Puede ser un departamento o una figura como ustedes lo hicieron con las RAP, ¿sí? Pero concretamente para la región de La Mojana, usted, Eduardo Verano, Amílcar Acosta, Bernardo del Valle, Ramírez del Valle, pero La Mojana sí, para poder, es que concurrimos 4 departamentos, y vea, y en materia ambiental, doctor Nava, está, imagínense, para que se prive, con Magdalena, Corpo Mojana, la Corporación del Sur de Bolívar, Corporación del Valle del Sinú y San Jorge, con Antioquia, la ANLA, la Agencia Nacional Minera, Delegatura de Antioquia, ¿sí? Y cada una es una rueda suelta, hay una multiplicidad, ahí no puede haber armonía, ni puede haber gobernanza, ¿sí? No puede haber. Entonces, estamos de acuerdo con lo que usted dice, y con lo que dijo el presidente Petro Ayapel, tenemos que pensar en un ordenamiento territorial distinto, ¿sí? Y ayer hablando con el doctor Remberto, que me ha ayudado mucho en todos estos conceptos, tenemos la necesidad de que para traer más ingresos, que los municipios nuestros estén incluidos como PEDER, ¿sí? Y tenemos también que unirnos más en la región y no actuar como rueda suelta, para ver cómo declaramos a La Mojana como zona industrial y social especial. Y lo que usted dice, una provincia ambiental, pero tenemos que buscar la figura. Ahí usted tiene que ayudarnos y el doctor Remberto, para ver qué, pero sí tenemos que buscar una salida, porque estamos abandonados. Estamos abandonados. Esa es la verdad. Yo creo que de las 2 últimas preguntas de Ángel, porfa, primero Ángel, que tenía la mano levantada desde hace harto, Ángel y Hermes, y yo creo que con eso ya cerramos esta sesión y continuamos en 8 días. Adelante, Ángel. Bueno, gracias, doctor Jorge. Bueno, nuevamente agradecerle a usted, a Pacho, a todos los participantes por poner esta atención en la región nuestra, una región muy abandonada, una región que ha sufrido mucho. Yo pues sí quiero hacer 1 o 2 preguntas. La primera sería, bueno, Pacho, tú conocedor como nadie de la región de La Mojana y que en determinados momentos nos han hecho creer que verdaderamente somos la despensa agrícola de Sudamérica. Eso nos lo hicieron creer. Otra cosa, Pacho, nosotros que somos el vaso regulador de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge. Yo no sé, mi pregunta va a lo siguiente, yo no sé si es que el Estado colombiano, el Ministerio del Medio Ambiente, no saben lo que esto significa. La importancia de la región de La Mojana como vaso regulador de estos ríos y que hay que cuidarlo, porque si la región de La Mojana no existiera, el desbordamiento de todos estos ríos sería un desastre en Colombia, pero nunca se nos ha prestado atención. Esa es una de las preguntas que yo quiero hacer y que quede en el aire. Como estamos hablando de los errores que se han venido cometiendo en la región de La Mojana, este es uno de los grandes errores, que nunca se le ha prestado atención a lo que es La Mojana en sí, lo que representa. Y hoy en día nos extrañamos que un gobierno del cambio como el de presidente Petro
que viene hablando del medio ambiente y de la defensa del medio ambiente a nivel del mundo y que lo están escuchando, no defienda el medio ambiente de la región de La Mojana, que se puede decir que es uno de los grandes pulmones que tiene el mundo aquí en la región de La Mojana, y que se ha permitido que hoy en día el mercurio que ha entrado ha acabado con todo nuestro fruto, con todas nuestras plantas, con toda la cantidad de selva que teníamos en esos grandes humedales. Hoy en día son playones muertos. Esa es una pregunta. La otra pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. En un estado de derecho, donde el mismo estado tiene que impulsar que se respeten las leyes, ¿cómo puede ser posible que una autoridad nacional rompa ese mandato de las leyes que existen, como lo ha hecho el director nacional de la unidad de riesgo, sin prestarle atención a lo que dice la Defensoría del Pueblo, a lo que dice la Procuraduría, a lo que dicen los entes de control? Y no hay quien los haga entrar en razón y en cintura para que cumplan con lo que tienen que cumplir, que es tapar el perjuicio tan grande que nos ha ocasionado Caregato y reforzar, como dijo Pacho, los rompederos, porque si no se refuerzan, estamos corriendo el riesgo de que si se tapa el Caregato, rompa por otro lado. Don Jorge, nuevamente, gracias, doctor Jorge. Pacho, gracias. Gracias a todos los participantes. Y La Mojana está viva. La Mojana es un pueblo vivo, que vive. Así y que sentimos, nosotros los mojaneros tenemos algo, que es que lo tenemos en el corazón. Eso que tiene Pacho, que lo siente, que le vibra el corazón, lo sentimos todos. Nosotros llevamos La Mojana en nuestro corazón y nosotros con La Mojana. Nosotros vamos a seguir viviendo en La Mojana. Nosotros hemos sido en determinados momentos desplazados por todos los grupos alzados en armas y nos extraña que hoy nos quiera desplazar el mismo Estado. Muchas gracias, compañeros. Dios me les bendiga a todos. Excelente reflexión, Ángel. Excelente reflexión. Pero no es mentira, Ángel, cuando se dice que La Mojana puede ser la defensa de Colombia y el mundo. Es que después de la Segunda Guerra Mundial, los que pensaban buscar la seguridad alimentaria global empezaron a mirar, y aquí mandaron a los holandeses antes que la misión Colombo holandesa, ¿sí? Y miraron todo el país y dijeron es La Mojana. Y después mandaron la misión Lauchin Curry de canadiense y recorrieron también Valle del Cauca, el Sinú, todo, y llegaron a La Mojana. Y Rojas Pinilla dictó un decreto, ¿sí?, para constituir como despensa del país el sur del Atlántico y La Mojana, porque los de afuera, fueron los extranjeros, se dieron cuenta de la potencialidad tremenda que tiene La Mojana. Imagínense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿sí?, clasifica los suelos de La Mojana en categoría 2, porque los mejores es la categoría 1, ¿sí?, donde están los de los valles del Nilo, ¿sí?, los de Mississippi. Y a nosotros no nos ponen categoría 1 por las inundaciones, que si se controlan las inundaciones, son los mejores suelos del mundo, con capa vegetal hasta de 15 metros, que eso no existe ni en el Nilo, ¿sí? Es una región que está llamada a ser una defensa alimentaria del mundo, y así lo han hecho saber los árabes que han hablado con el doctor Remberto Merlano y están mirando a La Mojana para hacer una inversión grande, así haya acompañamiento del gobierno o no. Ellos quieren, porque ellos dicen que La Mojana tiene para darle comida al mundo entero. Son los suelos más fértiles, son los humedales más productivos, ¿sí? Y lamentablemente en el país, ¿sí?, a excepción de algunas inteligencias, han desconocido eso. Fíjese cómo Álvaro Gómez Hurtado escribía casi quincenalmente sobre la potencialidad de La Mojana. Un suceso terrible nos ayudó a los mojaneros, y fue que un hijo de Laureano Gómez, presidente de la República,
se estrella en Pisa, oyó Ángel, se estrella y se mata el hijo de Laureano Gómez. Y Álvaro Gómez va a La Mojana a buscar el cadáver del hermano, ¿sí? Y se da cuenta que eso es un paraíso, ¿sí? Y se enamoró de la región y escribía. Y después Apolinar Díaz Calleja, ¿sí? Álvaro Navas, Remberto Merlano. Pero en general, en el país, como lo dijo del doctor Navas, tienen a La Mojana más bien es como cuestión electorera y el peor de los casos, para lucrarse algunos con sus dificultades. Pero nosotros como hijos de los mojaneros tenemos que luchar por nuestra región y esperamos que en el Fondo de Adaptación, en Gobierno Nacional, en el Ministerio de Medio Ambiente, nos ayuden a hacer de nuestra región no la que tenemos, sino la que soñamos, la que necesita Colombia y la que necesita el mundo. Sí, eso es. Bueno, perfecto. Yo creo que ya, bueno, ya queda solo uno. Le pedimos disculpas a Wilson y a Henry. Si quieren, en la próxima semana, con gusto, continuamos la discusión y terminamos con Hermes Benavides. Y ya, digamos, yo creo que ahí terminamos por hoy. Continuamos con Pacho el próximo viernes. Adelante, Hermes. Buenas tardes a todos los presentes. Hombre, buenas tardes, profesor. Agradecido, don Pacho, por ser uno de sus amigos, por ser uno de sus súbditos. Oyó, definitivamente que escucharlo a usted es desaprender para volver a aprender. Oyó, esa riqueza con la que usted cita cada espacio de nuestra región mojana es única. Por ejemplo, usted habla de las posibilidades que brindó Sucre por allá en 1940, donde el profesor Isidro Álvarez Araba lo cita como capital panelera del Caribe, del Cañaduzal. Y hoy en Sucre no se puede sembrar una mata de caña de azúcar por la inundación, porque es el municipio que hoy tiene ya corregimientos inundados como Orejero, Fundación, Campo Alegre, San Mateo, San Luis, Pampanilla, todo lo que pertenece a la región del Pansegüita. Sí. Y que solo existe un trapiche y es en lo que une el puente de Mantequera, donde finaliza el municipio de Sucre e inicia el municipio de Achí. Sí, señor. Y definitivamente que ser víctimas de eso que usted habla citando al sentipensamiento y no cita el sentipensamiento desde una verticalidad o desde un espacio de la sociedad, sino que involucra ahí al pescador artesanal, al campesino, al agricultor, al pequeño ganadero, porque allá no hay terratenientes en La Mojana. Cita al profesional. Entonces todo eso que usted plantea realmente que es rico porque nos lleva a que en La Mojana se puede insertar la sociedad del conocimiento. Hoy podemos evidenciarlo a partir del inicio en el segundo semestre de carreras profesionales en nuestro territorio. Pero mientras ese problema desde el gobierno nacional sea pensado, desde como usted lo ha dicho, por debajeando a la ingeniería, al poder de la ingeniería colombiana, que el Chorro de Caregato no se puede cerrar, es difícil que podamos salir adelante en la despensa agrícola del país, porque las bondades que tiene La Mojana no las tiene ninguna otra región. Así es. Para definir al mojanero hay que adjetivizarlo solamente con la palabra resiliente. Nosotros somos personas resilientes que aún 3 años de inundación seguimos siendo felices en nuestro territorio. Nosotros no necesitamos que nos lleven a ese espacio de reasentamiento, porque las bondades que tiene nuestro territorio, la capacidad de adaptabilidad del ciudadano, de la persona del común de este territorio, no lo tiene otra región o otro sitio en el país, y me atrevería a decir que a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el verano o en el invierno el mojanero se adapta en el invierno a comer bocachico y en el verano se adapta a comer viejito y sabe, el estómago se le acomoda, que en el invierno puede tomar agua limpia de las ciénagas, pero que en el verano le toca irla a buscar a los pozos y zapales que hoy no existen por la sedimentación que ha acabado con las ciénagas, las grandes ciénagas, los grandes zapales. Y que los mismos animales les ha tocado readaptarse
Por ejemplo, en estos momentos, La Mojana vive un fenómeno que tenía años que no se vivía y es un veranillo de las canículas en esta época. En este momento está bajando en toda la región de La Mojana y no entendemos cómo se dice desde la capital que en La Mojana el río Cauca está crecido y que no se puede tapar el Chorro de Caregato. Son mentiras, efemeridades que solo nacen y que nos llevan a ese pensamiento de lo que decía Gabriel García Márquez. Pensábamos que solo en la costa Caribe sucedían cosas que son capaces de pensar, pero creemos que ya en la capital están replicando lo que sucede en el contexto del mojanero. Don Pacho, muchas gracias por representarnos bien. Gracias a usted, profesor. Gracias, profe. Oyó excelente reflexión. Bueno, pues perfecto. Entonces, pues bueno, ahí de nuevo le pido pues disculpas a Wilson y a Henry por no poder hacer las preguntas. Ya tenemos que cerrar el espacio. Lo que queda claro es que nos vemos en 8 días otra vez con Pacho. Yo me pongo en contacto con Pacho para programar la siguiente sesión. Enviaremos el flyer correspondiente. Y pues nada, agradecer muchísimo a Pacho. Les voy a poner ahí en el chat el link de todas las presentaciones que ha habido para los que quieran verlas. Ahí pues seguramente a principio de la otra semana, o bueno, no porque vamos a estar de salida en La Mojana, de pronto a final del jueves estará ya subida esta presentación de Pacho y continuamos el próximo viernes. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Pacho. Lo llamaré para cuadrar para la otra semana. Y gracias a usted, doctor Jorge. Muchas gracias. No, perfecto. No, muy interesante. Entonces, todos que tengan buena tarde y nos vemos con 8 días para los que quieran. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Hasta luego para todos. Hasta luego. Pachito, bendiciones. Muchas gracias por la conferencia. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor Henry. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ya, pero no terminamos. Me toca lo sacaste del estadio. Buenísimo. ¿Sí te gustó? Muy bueno. Pues imagínate, ese recorrido histórico, espacial, geográfico, económico,